Buenas noches, es un gusto estar en la segunda actividad organizada por la Escuela de Gobierno vinculada a la gestión pública y las políticas públicas en las regiones. Hoy, da la casualidad además que todos los miembros de la mesa son amigos de algún momento de mi vida profesional, desde que fui practicante en la Defensoría, estudiante de Derecho y bueno, mi colega ahora en la universidad, lo cual es algo muy grato. Estamos esperando a Cecilia Beltrán, que va a llegar en cualquier momento, pero vamos a ir iniciando con las presentaciones. Me acompañan en la mesa Sandro Hernández, Iván La Negra y Mónica Callircos. La idea es que como ya los que están siguiendo el ciclo de estas conferencias, es la idea de traer algunas temáticas y problemáticas de temas subnacionales, yendo hacia el evento de reforma del Estado, nuestro seminario anual de reforma del Estado, que va a centrarse en esta problemática y teniendo como marco de fondo, obviamente, el tema de las elecciones municipales y regionales, ¿no? La idea es llevar a la discusión de estos temas, ponerlos en la agenda y invitar expertos, como los que me acompañan hoy día, para poder discutir estas problemáticas y estos temas. Como les decía, nos acompañan hoy día 4 expositores. Iván La Negra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluido estudios de maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública en esta universidad, gerente de Gestión Ambiental Transsectorial del Consejo Nacional del Ambiente y gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Junín. Ha sido adjunto de Medio Ambiente y Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo y viceministro de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Además es profesor de esta casa de estudios. Sandro Hernández es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de posgrado en Contratación Pública en la Universidad de Lima y Administración en ESAN. Es profesor de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, capacitador acreditado de la OSCE en materia de contratación pública, árbitro en materia de contratación estatal y actualmente se desempeña como ejecutivo en la Gerencia Logística y Recursos Humanos de COFIDE. Y Mónica Callirgos es abogada por la Universidad de Lima, ha realizado un máster en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, ha sido coordinadora del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la transparencia en la gestión pública, ha sido comisionada de la Adjuntiva para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo y actualmente jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo del Perú. La dinámica ya la conocen, van a ser básicamente 15 minutos por expositor. Luego de esos 15 minutos vamos a tener otras 15 a 20 minutos para preguntas del público, para que puedan realizar sus preguntas. Y damos por concluido este segundo evento de nuestro camino al seminario anual sobre gestión pública y políticas públicas en las regiones. ¿Qué orden tiene? Yo sigo el orden del programa original. Comenzamos con Iván entonces. Con la ponencia Gestión Ambiental Regional, ni territorio ni decisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar quisiera agradecer a la Escuela de Gobierno por la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos y tener la posibilidad a su vez de compartir algunas ideas sobre un tema que sin duda está en este momento en la agenda, que es la descentralización. Nuevamente ha vuelto a aparecer, no necesariamente por las mejores noticias, sino por cuestiones de hecho preocupantes, pero que han puesto nuevamente en evidencia algunos de los problemas que en realidad siempre tuvo, problemas y desafíos que siempre tuvo, ¿no? Y lo que yo voy a hacer ahora es hacer una breve presentación de algunas ideas sobre uno de los componentes de ese proceso, que es la parte ambiental. Tengo, digamos, la ventaja de haber visto ese tema desde varias ventanillas, desde la gestión nacional, desde la gestión regional y desde la evaluación defensorial. Entonces, digamos, eso permite una mirada que por un lado intenta comprender los problemas que tiene la gestión regional dentro de sí, pero también una mirada desde fuera sobre los desafíos que enfrenta. Entonces, he hecho una breve presentación. Si hay un juego para pasar. ¿O hay más? Ok, muchas gracias. Okay. Entonces,
La primera cuestión que se tiene que plantear en ese tema es una pregunta que parece obvia, pero que es necesario responder, porque está ahí gran parte de la clave de entender qué funciona y qué no en esa materia, es cuáles son las razones que explican la necesidad de una gestión ambiental a nivel regional. O sea, por qué debería encargarse a los gobiernos regionales algunas tareas en materia ambiental. Esa es una primera cuestión básica, pero que es importante porque no basta para esa respuesta simplemente señalar que los gobiernos regionales deben tener esas funciones porque están más cerca de las personas, digamos. Esa respuesta es insuficiente. En primer lugar, porque en muchos países, y el Perú ocurre también, las funciones ambientales pueden desplegarse en el territorio sin necesidad de descentralizar. Es el caso, por ejemplo, de todo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tiene más o menos el 18% del territorio manejado por una unidad de alcance nacional y que está desplegado en todo el país. Entonces, no es una respuesta suficiente, ¿no? De hecho, la idea que además acompaña a otras áreas de gestión descentralizada es que la gestión a ese nivel debería realizarse o debería descentralizarse si es que eso implica una mejora de la posibilidad de tomar mejores decisiones en materia ambiental. O sea, digamos, ese es el fundamento técnico de descentralizar, que la decisión ambiental que se tome en el nivel regional va a ser en principio de mejor calidad que la decisión que se tomaría en el nivel nacional. Porque si el nivel nacional puede tomar una decisión mejor, deberíamos dejarlo ahí, o si el nivel municipal podría tomar una decisión mejor, debería ser ese nivel el que lo haga. Entonces tendremos que, por lo tanto, justificar la descentralización en virtud de argumentos que nos digan sí, el nivel regional puede tomar mejores decisiones ambientales. Y eso implica, aquí están algunos de los puntos cruciales, es tener una idea medianamente clara sobre qué cosa es una buena decisión ambiental. Es decir, una decisión que tenga un contenido, como se señala ahí, sostenible en tres esferas, ¿no? Es decir, que sea una decisión buena porque mejora las condiciones ambientales, para empezar. O sea, que hay una referencia técnica, científica mínima sobre qué cosa es lo ambientalmente mejor. Y a partir de esa referencia específica, debería ser posible establecer una medición sobre las posibilidades de un nivel de gobierno de tomar una mejor decisión. Bueno. Pero también se requiere una mirada económica respecto a la posibilidad de financiar la acción eficiente en materia ambiental. Es decir, que existan los recursos mínimos para que el nivel regional pueda cumplir su tarea. Y tercero, y aquí es la parte donde generalmente tenemos, digamos, temas que han estado ocupando la agenda pública, que es la conexión entre las demandas sociales y la acción del Estado. Es decir, que la gente tiene ciertas ideas sobre qué cosa es lo ambientalmente adecuado y espera que el Estado responda a esas inquietudes. Y siente que el nivel regional puede responder de mejor manera que el gobierno nacional a esos temas. Esos tres asuntos están interrelacionados, o sea, las tres cosas requieren ser tomadas en cuenta para decidir bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se requeriría para que eso funcione, ¿no? En primer lugar, debería asegurarse unos mecanismos de financiamiento apropiados que generen incentivos al gobierno regional a adoptar decisiones adecuadas. Normalmente, lo que eso implica es darle al gobierno regional capacidad de recaudar, para que la recaudación sea un mecanismo que permita conectar a la gestión regional con las necesidades y preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, en el nivel municipal, esa función de recaudación sí existe y, por ejemplo, está vinculada a servicios públicos como parques y jardines o como residuos sólidos, pero sin embargo se han tenido problemas por las capacidades de recaudación del gobierno subnacional. Entonces, digamos, esa es una primera línea, pero no necesariamente se resuelve de manera automática porque implica que el nivel regional debe tener una capacidad mínima de poder realizar esa labor de manera eficaz. Sino lo que podría originar son problemas de morosidad, que es generalmente lo que enfrenta, por ejemplo, el nivel municipal en una serie de servicios públicos. De hecho, cuestiones como residuos sólidos tienen niveles de morosidad superiores al 60% a nivel nacional. Entonces, digamos, ¿no? Solamente 4 de cada 10
contribuyentes pagan sus servicios de residuos sólidos. Entonces, el tema implica, por lo tanto, una mirada realista sobre las capacidades del nivel regional para, por ejemplo, recaudar. La otra forma de financiamiento es las transferencias. O sea, el gobierno nacional transfiere, por ejemplo, recursos al gobierno regional. Esa es la manera en lo que actualmente ocurre. La pregunta es si esa transferencia está condicionada a un conjunto de objetivos ambientales, es decir, si se incentiva que el gobierno regional use esos recursos para una serie de objetivos ambientales. Hoy en día eso no existe. En realidad el tema del canon, por ejemplo, está vinculado con proyectos de inversión, básicamente, pero no está vinculado con el sostenimiento de las actividades de carácter permanente, es decir, no se utiliza, por ejemplo, esas transferencias para cuestiones vinculadas con gasto corriente. Entonces, lo que el gobierno regional tiene que hacer es utilizar las transferencias que vienen del presupuesto ordinario para poder sostener todas las actividades ambientales. Lo segundo que tiene que ocurrir es que debe ser capaz de convertir estas demandas sociales en decisiones políticas eficaces. Este es un tema que, por ejemplo, se hizo evidente en el caso de Cajamarca. Cajamarca, cuando hubo el problema del caso de Conga, el proyecto de Conga, recordarán, hubo una fuerte demanda en un conjunto de la población respecto a que el gobierno regional tuviera que hacer algo. Y evidentemente el gobierno regional de Cajamarca no tenía muchas cosas que hacer, pero se inventó una salida que es dictar una ordenanza regional para regular el tema de la minería y el tema de las cuencas, y a partir de esa norma intentar establecer una respuesta política al problema que se había presentado. Poco tiempo después, el Tribunal Constitucional declaró esa ordenanza inconstitucional y por lo tanto la decisión quedó anulada. Entonces, eso revela que a ese nivel no existen en estos momentos capacidades de tomar decisiones que pudieran tener una sostenibilidad jurídica y política cuando se enfrentan a un tipo de demandas. Y por lo tanto, creo que ahí está uno de los asuntos cruciales que enfrentan hoy en día los gobiernos regionales, sentirse que tienen una serie de demandas de sus poblaciones, pero que no cuentan con las funciones ni capacidades para poder responder a ellas. Y que en otros casos, vamos a ver, tienen algunas responsabilidades, pero esas responsabilidades generan probablemente mucho más problemas que digamos, activos o un elemento, digamos, positivo para su percepción como gobierno, o para su imagen como gobierno. Entonces, como les contaba, el gobierno regional tiene, por lo tanto, una estructura en la cual no recaudan hoy en día, reciben transferencias, están ligadas estas a recursos naturales que no gestionan. La única excepción de un recurso natural que el gobierno regional hoy en día maneja son los recursos forestales. Es la única excepción. Ni el agua, ni el suelo, ni otros recursos naturales del subsuelo hoy en día son administrados y gestionados por los gobiernos regionales. El único recurso natural que hoy en día maneja son los bosques naturales. Pero no es poca cosa, considerando la dimensión de los bosques naturales del país. Pero es el único recurso que hoy en día maneja. De otro lado, respecto a sus jurisdicciones, esta es una historia que imagino ya habrán contado en los eventos previos, pero el modelo, digamos, teóricamente apuntaba a constituir espacios de jurisdicción para los gobiernos regionales mucho más extensos a los que son los departamentos, que eventualmente se van a juntar departamentos o provincias y van a constituir los espacios regionales. Bueno, eso nunca ocurrió, ¿no? Pero uno de los principales problemas que genera esa ausencia de este paso hacia la construcción de regiones es que los departamentos no responden a prácticamente ningún tipo de criterio, no han respondido a ningún tipo de criterio ambiental en su constitución. O sea, el ámbito que se han delimitado no responde a ningún criterio, como por ejemplo cuencas, como por ejemplo corredores ecológicos, como por ejemplo bahías, no responde a ninguna de esas estructuras. Entonces, lo que ocurre es que hay mucha dificultad para que, incluso en el caso que se transfirieran algunas responsabilidades a los gobiernos regionales, ellos pudieran tener funciones eficaces porque dependen de lo que otros gobiernos regionales posiblemente tuvieran que decidir.
Un ejemplo casi del libro es las decisiones en una cuenca. Si el gobierno regional, en la parte baja de la cuenca, toma decisiones de protección de la cuenca, y el gobierno regional en la parte alta toma otras decisiones que los afectan, evidentemente no importa lo que haga, igual va a verse afectado por las conductas del otro nivel, del otro gobierno vecino. Entonces, eso sin duda es un problema. Ahora, no es, digamos, no sería una visión incompleta tener alguna idea básica de qué ha implicado estos años en materia de avances en algunos temas puntuales. Como el tiempo era muy corto, escogió solamente 2 puntos, ¿no? Uno es el tema de la creación de áreas de conservación regional. Actualmente ese cuadro que ustedes ven muestra el número de áreas de conservación regional que se han creado. En total son 15 las áreas que se encuentran hasta el momento ya creadas. Y eso implica un total de 2.405.558 hectáreas. El sistema nacional tiene 19,5 millones de hectáreas, digamos, para que tengan una idea de cuánto se implica en relación con el nivel nacional. Pero lo que deben saber es que todas esas áreas no son creadas por los gobiernos regionales, son propuestas por los gobiernos regionales, son creadas por el gobierno nacional y luego son administradas por los gobiernos regionales. Es decir, ni siquiera los gobiernos regionales tienen la capacidad de decidir la conservación de sus recursos a nivel regional. Es una función que depende del nivel nacional. Y eso se ha hecho por una razón muy simple, que es para evitar que los gobiernos regionales puedan establecer eventuales trabas al desarrollo de proyectos de gestión o de manejo de recursos naturales en esos ámbitos. Ante el temor de que el gobierno regional use el área de conservación como una barrera a posibles proyectos futuros, la decisión de crear el área termina siendo una decisión nacional. Y el otro tema es un asunto que se hizo en el año 2008, que es pasarle todo el tema de la minería informal a los gobiernos regionales. Un tema que es, digamos, que desde mi punto de vista fue un error por diversas razones, pero ese es un estudio reciente que ha hecho el OEFA de análisis del nivel de cumplimiento de las funciones del gobierno regional en la fiscalización de la minería de pequeña escala, y apenas hay unos par que están allá arriba que están cerca, digamos, de la línea mínima del 10, digamos, ¿no? Mientras que todos los demás, de acuerdo con los indicadores de la OEFA, están por debajo de esos niveles de cumplimiento. Esto es de 2014, muy reciente, para que tengan una idea. Las dos son cifras actualizadas, ¿no? 2014, para que vean un poco el nivel en el cual se encuentra. Entonces hay evidencia, digamos, por lo menos en los estudios que se han hecho, de los problemas graves que tienen los gobiernos regionales para controlar estos temas. El que está casi al final, el penúltimo, si no me equivoco, de la lista, es Madre de Dios. El antepenúltimo, casi por nada, entre el que tienen menos capacidad de gestión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿cuáles serían las posibilidades que podríamos pensar en hacer? Uno, las funciones sin duda deben ser vinculadas a un territorio que se gestione, de lo contrario lo que puede generar son incentivos perversos, pero el tema está en que no hay ninguna señal de que existan condiciones políticas para que se conformen regiones. O sea, no veo ningún actor promoviendo en estos momentos la constitución de regiones. Yo creo que el status quo de los departamentos va a continuar por buen tiempo, es lo más probable. Tampoco hay ningún interés en ampliar funciones ambientales a nivel regional. O en todo caso ajustar algún tema, pero crear nuevos ámbitos de acción tampoco. No parece tampoco claro que se les vaya a transferir a los gobiernos regionales funciones de recaudación, tampoco parece eso muy claro. Pueden haber algunas reformas en el tema del canon, quizás eso es lo que va a ocurrir. Sería interesante que algún tema ambiental sea incorporado dentro de esa reforma. Podrían interesarse algunos cambios respecto a mejores capacidades, generar algún vínculo entre canon y gestión, por ejemplo, se puede ayudar. Y priorizar algunos campos de acción, ¿no? Quizás el campo forestal, el único donde tienen competencia directa, y el campo de la minería de pequeña escala podrían ser las áreas más interesantes. Pero no parece haber, como digo, un interés muy grande, ¿no? Y justamente el día de ayer, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, que es un proyecto de ley destinado a promover las inversiones. Y uno de los artículos de ese proyecto de ley está referido a uno de los instrumentos que tienen los gobiernos regionales, que es el ordenamiento territorial. En realidad no tiene ordenamiento territorial el gobierno regional, lo que tiene hoy en día es algo que se llama zonificación ecológica y económica, que es un sistema de planificación básico que básicamente lo que hace es
organiza información que se tiene sobre el territorio y le indica a las autoridades más o menos qué tipo de potencialidades tiene para realizar un tipo de actividades. Por ejemplo, actividades forestales, actividades agrícolas, actividades urbanas, actividades industriales en el territorio que ellos manejan. Bueno, en este proyecto de ley, en un artículo, se dice de manera expresa que todo eso, zonificación de ordenamiento territorial, no debe entenderse bajo ninguna circunstancia como algún tipo de exclusión futura de algún uso que se pudiera hacer al territorio. En términos simples es, cualquier cosa que digas no va a impedir que yo decida más adelante algún uso para ese territorio. Siguiendo con el programa, perdón, me olvidé mencionar al inicio que Norma Correa se ha disculpado, no podrá acompañarnos por problemas de salud esta noche, que también está en el programa original. Ahora tengo el gusto de presentar a Sandro Hernández, ya leí su CV, y Sandro nos va a presentar la ponencia Estructura de las redes de corrupción en las compras públicas. Buenas noches a todos. La ponencia que les voy a presentar ahora y sobre la que espero podamos conversar también en la etapa de preguntas, es un poco está relacionado, basada en lo que fue mi tesis de maestría. Fue un estudio de investigación sobre una entidad pública determinada, ¿no?, en la cual el objetivo básicamente fue describir las estructuras de las redes de corrupción que se dan durante la etapa de las 3 fases de la contratación pública, ¿no? Y analizar un poco, describir también cómo es que dentro de estas redes de corrupción vamos a ver que surgen algunos actores formales e informales, y la idea era describir cómo es que se relacionan estos actores formales e informales y que van a dar lugar a actos de corrupción que al final generan un gran perjuicio para el Estado. Y justamente en el marco de la coyuntura política actual que tenemos, en el cual estamos viendo pues que varios presidentes regionales están siendo procesados precisamente por actos de corrupción, ¿no?, en su gestión, creo que nos va a servir pues para poder conversar y hacer algunos apuntes sobre el particular. Bien. A manera de antecedente, quería comentarles pues que la contratación pública supone, ¿no?, un mecanismo por el cual el Estado se agencia de recursos o de los recursos que necesita para poder realizar sus actividades. Es decir, el Estado necesita contratar bienes, contratar servicios o ejecutar obras para cumplir con sus diversas actividades y metas que tiene programadas. Y la manera de vincularse con los privados para efectos de poder proveerse de estos bienes y servicios o ejecución de obras es mediante un contrato, ¿no? Y este contrato se denomina contrato de la administración. Pero para llegar a este contrato de la administración tenemos que llevar a cabo un proceso de selección, el cual nos va a permitir seleccionar la mejor propuesta que se haya presentado. ¿Por qué es que tenemos que seguir un proceso de selección y no podemos contratar directamente con el proveedor que nosotros deseemos, o que de repente el gerente o el titular de una entidad desea contratar? Porque estamos hablando de los recursos públicos, es decir, los recursos de todos nosotros, de todos los peruanos. Y por lo tanto la gestión y administración de estos recursos públicos tiene que hacerse pues de manera eficiente, transparente, ¿no?, y velar porque también el valor agregado que se le dé a estos recursos sea el mayor. Pues bien, si bien es cierto, pues esto es como debería ocurrir, en la práctica sabemos que para lograr la suscripción de muchos de estos contratos que celebran las diversas entidades públicas, se dan una serie de elementos y condiciones que no precisamente están acordes pues a la ética o a la transparencia o a la probidad que todos debemos esperar, y que por ende tampoco le dan un valor agregado a los recursos que utilizan estas entidades, y menos aún favorecen pues la gestión pública. Teniendo como antecedentes todos los problemas que genera la corrupción en la administración pública,
Básicamente lo que nos interesa en esta ponencia es describir, ¿no?, cómo se estructuran estas redes de corrupción, como les había señalado, en cada una de las etapas de la contratación pública. ¿Y por qué en cada una de las etapas de la contratación pública? Porque como vamos a ver más adelante, todo el proceso de contratación pública podemos dividirlo en 3 fases claramente diferenciables. Y vamos a ver cómo estos actores se vinculan de manera distinta en cada una de estas 3 fases y cómo incluso los actores van cambiando en cada una de estas 3 fases. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña descripción conceptual de lo que entendemos por corrupción, ¿no?, para todos partir de los mismos conceptos y poder entrar luego a ver ya el análisis detallado de cómo es que se dan estas estructuras de estas redes de corrupción en cada una de las fases de la contratación pública. La corrupción puede definirse como el abuso de la función pública para beneficios privados, ¿no? Esa es la concepción más genérica que utilizan diversos actores. Podemos hacer referencia de repente a Rose Ackerman, que es una autora que habla o ha tratado bastante el tema de la corrupción, sobre todo vinculado al tema económico, o también tenemos otros autores como Morales y Egarra. Pero básicamente existen una serie de perspectivas que se han utilizado para tratar el tema de la corrupción, pero digamos que las que más nos interesa para efectos de esta ponencia son la perspectiva económica, ¿no?, que evalúa básicamente la corrupción en función al detrimento patrimonial que se genera al Estado y pretende ubicar sus causas o las causas de la corrupción en base a un análisis costo-beneficio, ¿no? Básicamente pretende evaluar el costo, o mejor dicho, las incidencias de los actos de la corrupción en el desarrollo económico de las entidades y finalmente en el desarrollo económico del Estado. Por otro lado, tenemos perspectivas sociológicas que ven la corrupción como un fenómeno social. En realidad la tesis que yo presenté se basó sobre esta perspectiva, ¿no?, que ve la corrupción como un fenómeno social, porque básicamente en las conclusiones que vamos a ver, la corrupción está dada más por una actuación de las personas, ¿no?, y que por un aspecto normativo, un aspecto institucional o un aspecto de análisis económico. Si bien todas estas perspectivas efectivamente nos pueden dar una vista de qué es lo que pasa en la corrupción, a ciencia cierta, la existencia o no de la corrupción va a tener mucho más participación o va a tener mucho más injerencia en función a cómo las personas han sido de alguna manera o han tenido una formación ética y de valores desde el inicio de su formación. Bien, como les explicaba, la contratación pública tiene 3 fases claramente diferenciables. Una primera fase donde podemos analizar todo lo que son los actos preparatorios, una segunda fase donde podemos analizar todo lo que son el proceso de selección en sí mismo y una tercera fase finalmente donde ya vemos la etapa de ejecución contractual. Durante la etapa de actos preparatorios podemos ver que se dan una serie de actividades y de actos consecuentes precisamente a generar o preparar todo lo que va a ser luego el proceso de selección. Y vamos desde la programación de las entidades, de la formulación de sus planes estratégicos, de la formulación de su presupuesto, pasando incluso por la elaboración del plan anual de contrataciones que debe formular cada entidad todos los años para efectos de programar los procesos de selección que va a realizar durante un año, hasta la elaboración de los expedientes de contratación previos a poder convocar un proceso de selección. Y en la elaboración de este expediente de contratación precisamente se requiere contar pues con una serie de elementos o información que me permitan a mí definir, por ejemplo, el tipo de proceso de selección que voy a convocar, el valor referencial al cual yo voy a convocar un proceso de selección, ¿no?, hacer una evaluación, un estudio de posibilidades de mercado que permita definir si es que ese servicio o ese bien que yo deseo contratar tiene o pueden haber en el mercado, o existen en el mercado proveedores que me puedan abastecer de esos bienes o esos servicios, si existe una pluralidad de participantes básicamente, y otros elementos que me van a permitir a mí también poder definir en última instancia las especificaciones técnicas o los términos de referencia en el caso de servicios, ¿no? Así también tenemos la designación de los actos administrativos para la designación del comité especial y también la elaboración de las bases, donde va a incluir también los términos de referencia, especificaciones técnicas que van a permitir pues luego poder convocar el proceso. Pues bien, durante esta primera fase de la contratación pública, un
poco jalando lo que les había hecho la investigación que se había realizado en el caso concreto que fue materia de la tesis, se pudo advertir que existen una serie de participantes, actores, tanto formales como informales. Hablamos de actores formales, aquellos que están definidos por la normativa, que tienen una participación definida por la normativa, y nos referimos a actores informales, aquellos que, no estando definida su participación por la normativa dentro de alguna de las etapas de la contratación pública, igual participan. Un claro ejemplo, por ejemplo, al momento de la designación de los miembros del comité, está definido que quien debe establecer la designación de los miembros del comité es el gerente general, por decir, de una institución, o el titular de la entidad. Sin embargo, en esta definición pueden participar o se da la participación de terceros, ¿no? Les voy a dar un caso concreto. Una entidad, en este caso Provías Nacional, que tiene un director ejecutivo que era, de acuerdo a su normativa, quien debía designar a los miembros de los comités especiales. En la práctica lo que pasaba era que quien designaba a los miembros de los comités especiales era el mismo ministro de Transportes y Comunicaciones o el secretario general, quienes, digamos, si bien tenían formalmente, podían tener la potestad de hacerlo, de acuerdo a la estructura organizativa de esa entidad no les correspondía, ¿no? Entonces, si bien eran actores que de alguna manera podían tener alguna participación, formalmente no les correspondía esa actuación, sin embargo se daba. Y tenemos también actores que van a participar o van a tener una participación directa, y otros actores que van a tener una participación indirecta. Dentro de los actores que tienen una participación directa están definidos aquellos que tienen una injerencia o que su decisión va a tener injerencia directa en la determinación, ¿no? Ya sea de las especificaciones técnicas, términos de referencia o la contratación misma. Y estamos hablando de actores que tienen una participación indirecta, aquellos que, no teniendo ninguna injerencia o cuya decisión no tiene una injerencia directa en la determinación del proceso de selección o del postor que va a ser seleccionado, de alguna manera o de manera indirecta sí participan y tienen alguna injerencia, por lo menos respecto de quienes van a tomar esas decisiones, ¿no? En este caso están como actores informales, tenemos a los abogados, lobistas, políticos y una serie de actores que vamos a ver. Luego tenemos, ya una vez que está definida esta etapa de los actos preparatorios, luego vamos a revisar cómo es que se da la relación de estos actores. Tenemos la etapa del proceso de selección. En esta etapa del proceso de selección, que va desde la convocatoria hasta la adjudicación final del contrato, suscripción del contrato, donde también tenemos la participación de otros actores, como son, por ejemplo, los miembros del comité especial, especialistas, técnicos, y también, en este caso, los representantes legales de las diversas empresas. En estos casos también se da una serie de vinculaciones entre estos actores que finalmente vamos a ver que van a tener alguna injerencia en los actos de corrupción que se pueden dar dentro de las entidades. Y finalmente la etapa de ejecución contractual, que es básicamente ya la ejecución del contrato mismo, que tiene que haber una supervisión del contrato. También vamos a encontrar una serie de actores que básicamente árbitros, tribunal de contrataciones y adquisiciones, una serie de actores tanto directos, indirectos como formales e informales, que también se vinculan y llevan a cabo algunos actos que distan de ser actos éticos o probos. ¿Okay? Bien, entonces la red de corrupción, a partir de los casos revisados y efectuados y en función de cada una de estas fases que les he señalado, puede participar, por ejemplo, se da una articulación entre estos actores. Les voy a explicar, por ejemplo, los casos que sucedieron en la parte durante la etapa del proceso de la formulación de los actos preparatorios en la entidad que fue materia de investigación. En esa entidad, que se dedicaba básicamente a la contratación de obras públicas y donde se daba, digamos, por la naturaleza de obras que llevaba a cabo, es una de las entidades que cuenta con el mayor presupuesto del Estado asignado. Estamos hablando de una entidad que ejecuta por año más de 7.000 millones de dólares o de soles, ¿no? Existía una vinculación, ¿no? una relación directa entre funcionarios de los más altos niveles con las principales empresas constructoras del país. Estamos hablando de las empresas más grandes, y no solamente las nacionales, sino también de empresas transnacionales, ¿no? que están radicando acá y que se dedican a la ejecución de obras.
Y esa vinculación se daba a través de lo que internamente dentro de la institución y todos los funcionarios de a pie y de las entrevistas que se han efectuado a funcionarios y exfuncionarios de la institución, todos lo conocían como el club, ¿no? El club estaba conformado pues por estas empresas, estas grandes constructoras, ¿no?, nacionales e internacionales, que entre ellas prácticamente no discutían. O sea, no es que lo normal en un proceso de selección de ejecución de obra pública es que existe una competencia entre estas obras. Sin embargo, lo que sucedía en la práctica es que no existía una real competencia. ¿Por qué? Porque en este club aparentemente se ponían de acuerdo qué obras iban a ejecutar cada una de ellas, de manera que cuando se convocaban los procesos de selección ya todos sabían quién es el que iba a ganar, ¿no? Y para poder definirse este tipo de definición, donde ya cada empresa básicamente sabía qué obra le correspondía, pues la relación y la digitación y el seguimiento de los procesos de selección se hacía desde el momento de su concepción, desde que se concebían como proyectos de inversión. Y para poder realizar ello, obviamente, las coordinaciones pues, entre este círculo denominado club, pues no se hacía con los funcionarios técnicos, especialistas que se encargaban de los procesos de elección, sino que ya se coordinaba pues, con las más altas autoridades de esta institución, ¿no? Y eso les permitía a ellos poder de alguna manera monitorear y tener injerencia incluso en la determinación de las especificaciones técnicas y los requerimientos que se iban a establecer posteriormente en el proceso de selección, de manera que solamente ellos los pudieran cumplir, o por lo menos pudiera establecerse una valla tan alta que las medianas o pequeñas empresas constructoras no pudieran acceder a ese tipo de procesos. Y en la práctica lo que sucedía era cuando ya la empresa sabía, decía, ya este proceso es mío, la empresa B y C, que también pertenecía al club, también se presentaban, pero obviamente con propuestas mayores a las propuestas de estos, porque ya sabían que ellos no debían interferir. Y eso se podía verificar luego durante la etapa precisamente ya del proceso de selección, puesto que, como les había comentado, en una entidad normal que convoca una obra, por lo general todas las entidades o las empresas que se presentan cumplen con el 100% de los requerimientos técnicos, de manera que acceden al máximo puntaje en lo que es la propuesta técnica